Ya, entre los más utilizados en exámenes están los que yo les he dejado en el Classroom, pero hay uno específico que solo el ingeniero Puña llega a preguntar, ya, o preguntan. Este problema es muy típico de la carrera, ustedes lo van a ver, pero no todavía, sino en fenómenos de transporte, ya, y eso. Luego los demás problemas los preguntan en todos lados porque son muy comunes. Ya este problema o este específico que pregunta el ingeniero Puña, que casi siempre va a meter en su examen, es una fija siempre, eh, involucra un análisis dimensional entre variables. ¿Ya a qué me refiero? Ustedes pueden tener distintas variables. Estas variables van a tener una cierta relación entre unas a otras. ¿No ve? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el tema de la densidad. La densidad tiene una relación de masa y volumen de un cuerpo. ¿Qué sé yo? La presión. La presión tiene la relación de fuerza ejercida en un área. Y así podemos ir señalando más variables que relacionan variables fundamentales, por así decirlo, con variables desarrolladas, no me acuerdo cómo se le dice a las variables que se forman de otras. ¿Ya? Y eso. En este caso, siempre se les va a dar un enunciado de este tipo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? La caída de presión que sufre un líquido newtoniano cuando fluye por una tubería horizontal de sección circular depende del diámetro interno, la rugosidad del material de la tubería, su longitud, su velocidad media del líquido, su densidad y viscosidad. Usen el método Pi o normalmente nos dirían método de Buckingham para obtener una expresión de cálculo de la caída de presión. Entonces, lo que yo hago en esta circunstancia es identificar variables. Ustedes de repente, por ser alumnos de segundo semestre, de repente podrían tropezar con esto, pero no es tan difícil que digamos identificar variables. Por ejemplo, vamos desde el inicio. La caída de presión. Ustedes ya se deben de acordar que en física han visto este término de presión, al igual que en química. Entonces, toda esta variable de caída de presión es una variable, no solo la presión, ya la caída de presión. Ahora, que sufre un líquido newtoniano cuando fluye por una tubería horizontal de sección circular, depende del diámetro. Ah, ya. Me está diciendo que un fluido está fluyendo a través de una tubería con un diámetro que es una variable de la cual depende, porque aquí me dice, depende del diámetro interno, la rugosidad del material, de la tubería, su longitud, su velocidad media de líquido, su densidad y viscosidad. Es decir, yo ya he contado como 7 variables de las cuales me están diciendo que la caída de presión, ya yo les había dicho que estamos trabajando con una tubería. Esta tubería se va a expandir longitudinalmente. Vamos a hacer con esto. Ya, más o menos así tenemos una tubería. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes transportan agua? Tienen un punto 1 y tienen un punto 2. Como el fluido va a ir avanzando dentro de esta tubería, se produce una pérdida de carga o una caída de presión. Es decir, si miden la presión manométrica en este punto y en este punto, la presión 2 tendría que ser menor a la presión 1. Es decir, si la presión 1 es 3 atmósferas, la presión 2 debería ser 2 atmósferas o algo así. Ya, mucho dependiendo de la longitud de la tubería. Ya, esto a modo de explicarles más o menos qué es caída de presión, porque este problema que estamos resolviendo es muy común de examen, es muy particular y agrupa todo tipo de dificultades que podrían llegar a tener en este método de booking. Por eso lo estamos resolviendo. Ya, la caída de presión se simboliza de esta manera. Delta P con un signo negativo. ¿Por qué un menos delta P? Porque la caída de presión se refiere a una bajada en la presión. Es decir, como aquí les muestro, si en el punto 1 era 3 atmósferas, en el punto 2 va a ser 2 atmósferas. Entonces, la variación que se va a dar del punto 1 al punto 2 siempre va a ser negativa porque va a ir reduciendo. Entonces, por eso, ya a modo de que se acuerden. Si ustedes lo anotan solo la presión, dicen caída de presión es esto, puede que les haga valer, puede que no.
porque no es lo correcto, pero tampoco es tan equívoco, siempre y cuando ustedes especifiquen que esa variable para ustedes representa caída de presión. Pero yo les sugiero siempre trabajar con menos delta P. Luego me dicen el diámetro interno, la rugosidad, que es epsilon. Si en caso ustedes no supieran cómo se simboliza la rugosidad, qué sé yo le pongo una R y digo, esto es la rugosidad para mí. ¿Por qué esto? Porque ustedes están en segundo semestre. Ya de repente podrían hacer eso si alguna variable no entienden. Estas variables, o sea, en todas las materias ustedes las van a empezar a ver una vez que estén en materias de carrera, pero por el momento no sé si en física 2, física 1 empiezan a manejar este término. Ya, pero de todas formas ahí está. Luego la longitud de la tubería, la velocidad media, luego la densidad, la viscosidad. Ahora, mucho ojo. Viscosidad pueden ser dos tipos de viscosidades. Hay la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Las unidades. De la viscosidad dinámica es kilogramo metro segundo y de la viscosidad cinemática es metro cuadrado sobre segundo. Ya, entonces, mucho ojo con qué tipo de viscosidad que les dan. Por ejemplo, si en caso esto entraría en su examen. En este caso, por lo menos, es la viscosidad dinámica, ya porque estamos hablando de un líquido. Ahora, ya tengo identificado mis variables. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 variables, de las cuales yo podría decir que la caída de presión es función del diámetro interno, epsilon, L, velocidad, densidad, viscosidad dinámica, etcétera. Ya, pero para hallar el número pi, ¿qué es un número pi? Un número pi es la relación que existe entre una variable y otras, o entre variables, ¿ya? Entonces, para eso, todas las variables se van a relacionar. Los números pi se van a sacar en función de todo, desde caída de presión, diámetro interno, epsilon, L, velocidad, diámetro, viscosidad dinámica, etcétera. ¿Ya? Ahora, como por lo menos yo suelo resolver este problema, el primer paso suelo identificar, ¿no? ¿Qué variables van a participar en mi problema? El segundo paso sería generarme una tablita en la cual yo puedo desarrollar estas variables en sus unidades y en sus dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo voy a poner eso. Ya. Por ejemplo, las unidades. ¿En qué unidades está la caída de presión? ¿Cómo es caída de presión? Obviamente va a estar en presión. Presión podríamos decir que son pascales. Ya. Luego, el diámetro interno normalmente va a estar en metros. La rugosidad va a estar en metros. La longitud va a estar en metros. La velocidad va a estar en metros por segundo. Y la densidad va a estar en kilogramos metros cúbicos. La viscosidad dinámica si no me equivoco, es pascales por segundo o algo así. Pero si ustedes desarrollan y van simplificando algunos términos, les va a salir eso. Kilogramo metro segundo. ¿Ya? Una vez que tengan las unidades, los reducen al esquema más básico posible. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con básico? En la viscosidad dinámica yo les decía que esto era pascales por segundo, pero esto no es básico. ¿Por qué? Porque el pascal no es una unidad básica como el kilogramo, metro segundo o grado centígrado, grado Kelvin. Ya, entonces, en esas 4 unidades debería estar esto. Por ejemplo, ¿el pascal qué es? El pascal es newton por metro al cuadrado, entonces por ese segundo. Ya, ahora, el newton, ¿qué es? Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre metro al cuadrado. Entonces, esto con esto se va a simplificar y como aquí al lado hay una S, esto con esto se va a simplificar. Entonces, de ahí está saliendo eso que yo he anotado, kilogramo por metro al segundo. ¿Ya? Y eso. De la misma manera van a hacerlo con los demás términos, es decir, en aquí, ¿con qué otro término tendríamos que trabajar de esa manera? Con pascales. Ya los pascales, ya lo habíamos visto, son newtons por metro al cuadrado. Pero
el newton es a la vez kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Todo esto por metro al cuadrado, esto ya se simplifica. ¿Y qué es lo que tengo? Kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, en vez de anotar pascales, yo anoto eso, ¿ya? Esto para lo siguiente, kilogramo por segundo al cuadrado. En aquí yo voy a utilizar la dimensión o dimensiones utilizados por la unidad de cierta variable. En este caso, la caída de presión está en kilogramos. Ojo que las dimensiones pueden ser masa, longitud, tiempo y temperatura, que sería grados centígrados o simplemente T. ¿Ya? Esas cuatro dimensiones son las fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medir masa, podemos medir longitud, podemos medir tiempo, podemos medir temperatura. Ya es eso lo que nos dice la ciencia química. Ahora, entonces, donde este kilogramo, yo voy a anotar la M de masa. Entonces, en el primero, la caída de presión es M sobre metro, que sería longitud, anoto longitud por tiempo al cuadrado. El tiempo es una T minúscula. En el segundo es metro, sería longitud. En el tercero metro, sería longitud. En el cuarto es longitud, sería metro, longitud. Velocidad sería longitud sobre tiempo. El quinto sería masa sobre longitud al cubo. Y la viscosidad dinámica sería masa sobre longitud por tiempo. Ya una vez que ya tengo las dimensiones, yo reviso cuántas dimensiones he utilizado. Por ejemplo, he utilizado 1, 2, 3. La temperatura no la he utilizado. Entonces tengo 3 dimensiones y ¿cuántas variables tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número de números adimensionales pi que vamos a determinar se determina mediante el número de variables menos las dimensiones utilizadas. En este caso sería 7 menos 3. El número de números adimensionales pi sería 4. Ya hasta ahí está todo bien, está todo entendido. Todo claro, Axel. Ya. Ya, una vez que ya hayan hecho esto, o sea, todo este problema es muy sencillo si se dan cuenta. Pero ¿en qué está la clave? En estas cositas. Por ejemplo, caída de presión. ¿En qué unidad va a estar? Va a estar en presión. Rugosidad relativa. ¿En qué unidad va a estar? Va a estar en metros. Va a estar en longitud. Entonces, si ustedes dominan eso, van a poder hacer esto. Ya no se les va a pedir más allá de estas variables. Por ejemplo, estas variables que están en su pantalla podrían ser las que más se utilizan. Aquí, ¿qué otras variables podrían aparecer? Podrían aparecer K, podrían aparecer H, podría aparecer CP. Yo me imagino que estas tres de repente serían las más complicaditas, por así decirlo, ¿ya? Pero a modo de que se anoten, yo les puedo decir que K es la conductividad térmica que tiene unidades de watts por metro grados centígrados. H tiene unidades de watts metro cuadrado por grados centígrados. CP tiene unidades de kilogramo, o mejor dicho, kilojoules por kilogramo por grados centígrados. Y entonces estas tres variables serían otras variables que podrían aparecer en su problema. Ya luego de nuevo se va a repetir lo que es densidad, viscosidad, presión, como les he dicho, puede ser viscosidad cinemática, si no, y todo eso. Ya esas cositas son básicas en un ingeniero químico, por lo menos. Ya, y ya está. O sea, eso tendrían que anotarse, no sé, aprenderse para poder resolver todo esto. Pero en los problemas que hemos ido resolviendo, por lo menos conmigo, o los de los videos que yo se los he subido, están enunciados. K y CP están, H creo que sí, de repente tal vez por primera vez lo estaríamos viendo, pero no es muy diferente. Acá solo tiene un metro cuadrado en vez del metro. ¿Ya? Ahora, yo tengo que realizar lo que son mis ecuaciones para números pi. Por ejemplo, yo sé que van a ser 4 números, entonces mi número pi primario va a ser el siguiente. El número pi 1 elevado a 0, porque no tiene unidades, porque este número pi debería ser adimensional, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual
a tres variables. O sea, ¿yo cuántas dimensiones tengo? Tengo tres dimensiones. Entonces, yo necesito tres variables que se van a ir manteniendo constantes. Eh, por ejemplo, aquí podría anotar de los cuatro directamente, ¿ya? Vamos a anotar de los cuatro. Pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. ¿Ya? De cada uno de estos se va a generar una ecuación. Ahora, de pi 1, vamos a tener pi 1 elevado a 0 es igual a tres variables que estén elevado a A1, B1 y C1. Pero estas tres variables se van a ir repitiendo en todo, ¿ya? Por decirles, yo usualmente recomiendo que trabajen con las tres variables más pequeñas. Es decir, por ejemplo, si yo de aquí, de esta parte, de aquí, 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 les digo cuáles son las variables más pequeñas, obviamente me van a decir el diámetro, la rugosidad y la longitud. ¿Por qué? Porque solo manejan una dimensión. Entonces, solo manejan una letrita, entonces sería más fácil para mí trabajar con eso. Pero, como tendrán en cuenta que las tres son longitud, entonces no va a dar mucho porque se van a ir simplificando en cada ecuación. Entonces, si yo colocara las tres, se van a ir simplificando y no va a tener mucho chiste mi análisis. Ya, entonces yo tengo que coordinar variables que tengan diferentes unidades. En este caso, las que le siguieran, por ejemplo, la más grande, de repente podría ser esto. La más grande, le voy a poner 7. Ya, esta sería la 1, la 2, la 3. Esto de repente sería la 4 porque solo tiene dos dimensiones. Este de aquí abajo sería MLT, sería la quinta porque tiene tres dimensiones. En ML cubo tiene cuatro dimensiones. Esta sería la sexta, por decirse. La sexta y la séptima, ya está. Hemos ordenado las variables en función de sus dimensiones. ¿Quién tiene mayor dimensiones? Es el último número. ¿Quién tiene el menor número de dimensiones? Es el primero, segundo y tercero. Ya, si yo me quedo con uno de los tres, por ejemplo, me podría quedar con diámetro. El diámetro se va a ir repitiendo en cada uno de estos. Ya. Entonces va a ser pi 3, 0, pi 4 elevado a la 0 y ya está. Diámetro A3, diámetro A4. Esto va a ser B3, esto va a ser B4, esto va a ser C3, esto va a ser C4. Yo ya he denotado que una variable esté de manera constante. Ahora necesito otros dos. Si no puedo colocar la 2 ni la 3, ¿cuál debería poner? La 4. Entonces aquí yo voy a poner la velocidad en todos. Se va a ir repitiendo. Velocidad, velocidad, velocidad. Ahora, ¿cuál sería el quinto? Sería la viscosidad dinámica. Entonces, la viscosidad dinámica voy a ir anotando aquí, 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 aquí. Y notarán que ya he utilizado tres variables. Me faltan cuatro. Entonces, esas cuatro variables las voy a ir anotando al lado derecho, entre paréntesis, pero elevado a la unidad, ¿ya? Estos no van a estar elevados ni a B, ni a C, sino van a estar elevados a la unidad, ¿ya? Y listo. Y aquí por último me faltaría, no, ya. Ya, aquí podría poner lo que es la densidad. Ahora, yo voy a utilizar un borrador para borrar esta parte de aquí abajo. Ya, ojo que eso no es parte del problema, pero sí les he explicado para que si en caso entraría eso, no les agarren curva y sepan qué unidades maneja. Ya, en este caso, por ejemplo, para el primer número pi, ¿qué es lo que se debería hacer para los cuatro números pi? Se debería hacer lo siguiente. Para el primero lo vamos a hacer. Yo voy a desarrollar cada término o cada variable en función de sus dimensiones. Entonces sería esto L elevado a A1 por velocidad, que es longitud sobre tiempo elevado a B1 por la viscosidad dinámica, que es M por L por tiempo, que elevado a la C1 y menos delta P.
que sería m por L por tiempo al cuadrado, todo esto elevado a la unidad. ¿Ya? Todo esto elevado a la unidad. Entonces, a partir de esto, yo podría construir un sistema de ecuaciones. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo sigo la ley de exponentes en esto, ¿qué es lo que tendría? Que todos los que tengan base de L y tengan un exponente pueden formar una ecuación. Es decir, en el lado izquierdo, en aquí, no hay nada con L porque es adimensional. No tiene L, no tiene T, no tiene M, no tiene nada. Entonces, simplemente para los tres va a ser 0. 0 es igual a todo lo que tenga L, pero no voy a anotar L, sino voy a anotar su exponente. Por ejemplo, en aquí, L elevado a la 1. No anoto L, anoto su exponente. Más L por B1, o el elevado a B1. No anoto, solo anoto su exponente. Aquí, en el tercer término, L no está arriba, está abajo. Entonces va a ser menos 1 por C1. Menos C1. Y en el último, está igual en la parte de abajo, va a ser menos 1. Porque no tiene ninguna letra en la parte del exponente, si no tiene la unidad. Luego, la siguiente variable, el tiempo. 0 es igual a menos B1 porque está en la parte de abajo, menos C1 porque también está en la parte de abajo, menos 2 porque también está en la parte de abajo, pero elevado al cuadrado. Y el término de la masa va a ser 0 es igual a C1 más 1. Y listo. Como pueden ver, este es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Tengo 3 ecuaciones y 3 infórmulas. De la última, despejo mi variable C1 y me sale que C1 es igual a menos 1. De la segunda, reemplazo C1. Me va a salir más 1 por este signo. Por este signo. Y con ese menos 2 se va a volver menos 1. Lo voy a llevar al otro lado y se va a volver B1 es igual a menos 1. Ya esto de repente ustedes lo pueden hacer más calmado, más detallado viendo el video o en estos momentos. Ya, y eso. A1, yo voy a reemplazar todo en mi primera ecuación. Entonces voy a tener B1 es menos 1 y C1 va a ser más 1 porque es negativo con negativo. Entonces, de aquí si ustedes despejan, A1 les va a salir igual a la unidad. Ya está bien, está mal, ustedes corregirán. Si me he equivocado en algo, ustedes lo dicen, ya, no hay problema. Ahora, con todos estos términos, yo voy a poner mi resultado. El número pi1 va a ser igual a la longitud elevado a A1. Ya, listo. Luego, por la velocidad a la menos 1. Entonces, la velocidad va a ir a la parte de abajo. Por la viscosidad dinámica elevado a la menos 1. Entonces, la viscosidad dinámica va a ir a la parte de abajo. Por la caída de presión. ¿Ya? Esto va a ser menos delta P. Y ya está. Yo ya tengo un número adimensional de todo esto. Ahora, a partir de esto, ustedes pueden verificar, ¿verdad? Creo que he visto que el ingeniero les ha dado ciertos pasos de trabajo. El último paso, si no me equivoco, es verificar, pero aquí lo vamos a hacer más rápido, ¿ya? Longitud, tiene dimensión de longitud. La caída de presión tiene variables dimensiones de masa, longitud, tiempo al cuadrado. Y en la parte de abajo tengo lo que sería longitud por tiempo. Y aquí en la viscosidad dinámica tengo masa por longitud por tiempo. Ya entonces simplificando, ¿qué es lo que voy a tener? Tiempo al cuadrado, aquí tengo tiempo al cuadrado, masa, longitud, longitud. Todo se simplifica, entonces el análisis dimensional está correctamente hecho bien. Ya, ahora, estos números adimensionales tienen, o sea, ya están definidos. Si ustedes se ponen a revisar este número dimensional, puede que tenga relación con algún número dimensional conocido o no. Ya, esto porque son métodos para ir indagando sobre comportamientos de ciertas variables en función de ciertas variables. Ya han sido estudiadas estas ecuaciones por muchos años y ya se tiene, por ejemplo, si sirve esta ecuación o no sirve. Ya, por ejemplo, esta ecuación, yo que recuerde, no representa casi nada. Entonces, puede ser que no haya sacado un número correcto. Por ejemplo, esto me podría haber salido de la siguiente manera, que podrías haber involucrado a la caída de presión con
el número de Euler, o de repente podría haber sido con la ecuación de caída de presión cuando tienen dos tuberías, por pérdida de fricción, etcétera. Ya, pero no importa que no que no me represente nada. Lo que me importa es que mi análisis dimensional esté correctamente, porque ustedes recién están cursando la materia, o sea, no tendrían que sacar la respuesta totalmente correcta, pero sí aplicar el método de manera muy correcta, muy precisa. ¿Ya? Y eso, podríamos hacer lo mismo para el número adimensional 2, que va a ser de la siguiente manera. Va a ser longitud A2 por longitud por tiempo por B2 y masa longitud por tiempo. Esto va a ser C2 y aquí va a estar longitud a la 1. Ya, ojo que el número pi 2 es igual al número pi 3 y esto nos sirve porque nos va a ahorrar mucho trabajo, porque va a ser casi la misma ecuación, ¿no? Porque el número pi 3 es igual a L A3, L sobre tiempo, B3, esto va a ser masa, tiempo, L, C3 y longitud a la 1. ¿Ya? Si bien las variables son diferentes, rugosidad y longitud, pero dimensionalmente son lo mismo, tienen la misma unidad, por así decirlo. ¿Ya? Entonces voy resolviendo. Para longitud, masa, tiempo. La longitud va a ser 0 es igual a 2 más B2 menos C2 más 1. La masa va a ser 0 es igual a C2 y el tiempo va a ser 0 es igual a menos B2 menos C2. Y solo eso. De aquí yo tengo que C2 es igual a 0 y si C2 es igual a 0, B2 va a ser igual a 0. Y si B2 es igual a 0 y C2 también, A2 va a ser igual a menos 1. Ya, entonces yo voy a tener en aquí un resultado del número pi3, número pi2, que va a ser igual a la rugosidad sobre lo que es el diámetro. Ya, y ya está. ¿Por qué el diámetro? Porque está la variable del diámetro, que es el exponente A2, me ha salido menos 1, entonces va a ir a la parte de abajo. Y todo lo demás me ha salido 0. Todo lo que está elevado a 0 inmediatamente es la unidad. Es como si aquí multiplicara por 1 por 1. ¿Ya? Y solo eso. Este término que ustedes tienen aquí es la rugosidad relativa. ¿Ya? Esto aplicamos nosotros en mecánica de fluido. Ahora, como les he dicho, puede que tenga sentido su número, puede que no, no hay problema. La cosa es que ustedes estén aplicando el método de manera correcta. En este caso, sí hemos aplicado el método de la manera correcta, entonces está bien. Del número pi3 me va a salir prácticamente lo mismo. Ustedes pueden repetir, sin caso esto entrar en su examen, tienen que repetir todo, pero directamente en este caso les voy a anotar la respuesta. Esto les saldría L sobre el diámetro. Ya esto es un número, no es un número dimensional, pero sí es una relación que se aplica también en mecánica de fluidos en pérdidas por fricción. ¿Ya? Y ya estaría. Ya habríamos hecho 3 números. Me faltaría el cuarto. El cuarto va a ser el siguiente. L A3, no, perdón, A4 por L sobre tiempo por B4, masa, tiempo, longitud, C4 y aquí longitud elevado a, no sería longitud, no chicos, sería densidad. La densidad es la masa sobre longitud al cubo, todo esto a la O. Ya lo mismo, formamos un sistema de ecuaciones con los exponentes, esto va a ser 0, 0, 0. Esto es 0 porque el número pi no tiene dimensiones. Ya, entonces sería L, 0 es igual a 4 más B4 menos C4 menos 3. M sería C4 más 1. Y el tiempo sería menos B4
menos C4. Entonces, de la segunda ecuación yo digo que C4 es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo una variable. De aquí reemplazo en la tercera y voy a tener que B4 es igual a 1. Y estas dos variables lo puedo reemplazar aquí y me va a salir menos 1 a 4 es igual a 1. ¿Ya? Y ya está. Ahora, como les había dicho más antes, ustedes pueden verificar eso. Yo directamente se los voy a anotar aquí. Pi4 es igual a el diámetro por lo que sería la velocidad, por lo que sería la densidad, dividido entre C4, que es la viscosidad dinámica. ¿Ya? Entonces ya tendría aquí esta relación de números. Esto es algo que ustedes ya han debido ver en química, en física, es el número de Reynolds. Como les he dicho, esto puede tener relación con números dimensionales ya conocidos o simplemente no, pero la importancia es que ustedes conozcan el método y sepan aplicarlo. Ya, preguntas, dudas, consultas de lo que se ha hecho. Y, qué sé yo, por ejemplo, un kilogramo es igual a 2,2 o más o menos esto, 0,453,6 libras masa, ¿ya? Y entonces esto voy a seguir transformando. Un metro, un metro, ya, a ver, esto cómo sería, ya. El metro tendría que ir arriba o abajo. Yo transformo de metros a pies. Ya, por ejemplo, esto debería ser así. Un metro tiene que, qué sé yo, 3,2 pies o algo así, creo que es 2, sí, 3,2, algo así es. Ya, y yo voy simplificando esto, metro, metro, kilogramo, newton, newton. Al último, todo esto me va a salir en libras masa, pie, sobre segundo al cuadrado. Ya está. Entonces yo recién puedo transformar esto a libras fuerza. Esto va a ser 32,17 libras masa por pie al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto hace una libra fuerza y ya está. Una libra fuerza, o mejor dicho, mi resultado ya va a estar en libras fuerza y depende de ustedes, ¿no? Calcular y ver cuánto podría salirme el resultado. Eso podría ser otra pregunta que les va a colocar, pero mucho ojo que no les va a colocar pues, en unidades con SIT, no les va a dar newtons, les va a dar slugs, les va a dar, qué sé yo, en química general había unidades que manejábamos y eso, unidades que no tienen que saber de memoria, pero que sí tienen que tener en su formulario o en su tabla de factor de conversiones. Ya hay tablitas de factor de conversiones que venden en el barrio chino, no sé si han pasado por ahí para comprarse libros, cuestan 10 pesos, creo. Sí se pueden llevar, eso no es prohibido en los exámenes. A lo que yo sé, de repente sí les prohíbe, pero a lo que yo sé no es prohibido, porque ustedes necesitan cualquier cosa poder transformar en ahí, por decirles, con esa tabla y no así con calculadora. ¿Ya? Eso, chicos, no sé si tienen más dudas, consultas. Espero que esto les haya servido para su examen. Todo ahorita lo voy a subir al Classroom y solo eso.